what's going on right now between Russia and the ¿Qué está United pasando ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos en estas conversaciones? Ya sabes, el plan de 28 puntos, luego el de 19, después el de 22. Nadie sabe siquiera cuántos puntos tiene el documento en este momento. Parece que entregaron un documento al gobierno ruso para que lo estudie, para ver qué contiene finalmente después de todo este caos. Lo que me resulta asombroso es que Ryabkov, a quien considero uno de los funcionarios más inteligentes y realmente brillantes de Rusia, dijo que no van a participar en esos juegos sucios que otros intentan poner sobre la mesa. Pero, ¿cómo ves tú todo el caso de Ucrania? Porque en mi opinión, no importa lo que haya en ese documento, mientras no esté alineado con lo que Rusia quiere en Ucrania. Rusia es la ganadora de lo que está ocurriendo allí. Tienen que decidir qué quieren de la guerra en Ucrania y cómo conciben la neutralidad de Ucrania tras cualquier acuerdo. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de lo que está pasando? What's your understanding? What's your take on what's going on? Yeah, I agree. Sí, estoy de acuerdo. Sergei Ryabkov es como el poli malo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ¿verdad? Se le considera, ya sabes, quizá el número 2 del ministerio. Mucha gente piensa que seguirá a Lavrov cuando a Lavrov se le permita dimitir. Pero Ryabkov es precisamente quien, siempre que Rusia necesita adoptar una postura dura, quien debe dejar claras sus posiciones ante sus adversarios, países a los que antes llamaban socios. Es Ryabkov quien lo hace. Y dejó claro la semana pasada que Rusia no estaba haciendo ninguna concesión, que ya ha hecho suficientes concesiones. Y el propio Putin lo dijo esta semana. Un periodista le preguntó qué tipo de concesiones iba a hacer Rusia. Y Trump dice algo así como, bueno, la concesión rusa es que han aceptado dejar de atacar y de ocupar más territorio ucraniano. Y ya está. Quiero decir, ese es el grado de influencia que tienen sobre Rusia. Es decir, prácticamente ninguna, al menos en esta situación concreta con Ucrania. Sí, los rusos están, creo yo, sentados observando por el momento, viendo cómo la administración Trump se agita torpemente, como una gallina corriendo sin cabeza. Es evidente que la administración Trump no tiene la influencia ni el control sobre el régimen de Kiev, sobre los europeos, ni siquiera sobre el propio gobierno estadounidense, que necesitaría para sacar adelante cualquier acuerdo de paz. Y creo que ese último punto debe subrayarse. Putin en realidad lo destacó, ¿verdad? Dijo que el principal problema de las negociaciones de paz ahora, lo dijo en Bishkek en una rueda de prensa después de una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es el propio Occidente colectivo, que no hay acuerdo entre ellos y que existen divisiones internas dentro de Estados Unidos. Exacto. Y ahora mismo estoy contando a las personas que quieren que este proceso de paz avance en cualquier condición. Ni siquiera hablemos todavía de si es aceptable para Rusia, sino simplemente a quienes desean un acuerdo de paz en este momento. Estoy contando a Trump, Vance y Witkoff, quizá a Driscoll. En realidad, no sabemos cómo se siente personalmente en este momento. Sabemos que es muy cercano, políticamente leal y dependiente de Vance y Trump. Eso es todo, ¿no? La mayor parte del resto de su administración no quiere esto, ¿verdad? Kellogg no lo quería. Ahora dimite y será reemplazado por Driscoll. Rubio, obviamente, no quiere tener nada que ver con todo esto. Se está mordiendo la lengua con todo lo que pasa aquí. Y creo que simplemente lo están comprando, diciéndole, bueno, ya sabes, déjanos manejar Venezuela. Quiero decir, déjanos manejar Rusia, y tú haz lo que quieras con Venezuela. Creo que eso es fácil. En realidad, es algún tipo de acuerdo. Mark, creo que podemos decir aproximadamente el 75% de la administración es neoconservadora. Sí, absolutamente. Quiero decir, no conocemos las cifras exactas, pero es la mayoría, ¿verdad? Y eso no es difícil de entender, porque cuando decimos neocon en el contexto moderno, eso es bipartidista.
Los neoconservadores se apoderaron de Washington después de los años 90. Se adueñaron de la forma en que se conciben la política exterior y la política militar. ¿Recuerdas que en los 90 existía aquel proyecto para un nuevo siglo americano? Ese era el núcleo de los neoconservadores. Pues bien, hoy un nuevo grupo de expertos en Washington, el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, que es el nuevo proyecto para un nuevo siglo americano, salvo que es bipartidista. Representa un consenso a ambos lados de la división Coca-Cola-Pepsi del teatro político estadounidense, en pos de la hegemonía y primacía global occidental liderada por Estados Unidos. Hay consenso en esto. La política exterior suele diferir muy poco de una administración a otra. Trump es una especie de aberración en ese sentido, no solo por su, digamos, política exterior bastante amateur, sino también por su creencia instintiva en una relación de tipo transaccional. Y su idea de una relación transaccional es que todo el mundo acuda a su corte, le rinda pleitesía y le arroje dinero, ¿verdad? Quiero decir, así es como los países árabes, bueno, así es como se gana el favor de Trump. Y si no, recurre al chantaje, ya sabes, como un jefe mafioso. Si no bajas tus barreras comerciales, entonces mi primo Vinny vendrá a romperte la pierna y a quemar la casa de tu primo. Quiero decir, así es como opera, salvo que sus amenazas son con aranceles y otras cosas. Pero dentro de su administración, quiero decir, ante todo, creo que es fundamental señalar que no hay una visión coherente de política exterior, porque no hay acuerdo. Y Trump escucha a distintas personas presentar argumentos y bueno, esto se comenta abiertamente en los medios occidentales. A estas alturas, no sorprende a nadie. La última persona con la que habló y que logró convencerle, esa es la postura que adopta durante los siguientes 15 minutos, hasta que alguien más le convence de lo contrario. Y obviamente, eso hace que la política exterior vaya en una dirección, luego en otra, y después vuelva atrás. Y ya sabes, eso no es ningún tipo de ajedrez en 5 dimensiones. Nadie sabe lo que está haciendo, y eso es porque ellos mismos no saben lo que están haciendo. Y eso lleva, por supuesto, a una mala situación para Estados Unidos, pero también para el mundo, porque tienen que lidiar con unos Estados Unidos erráticos e inestables, que ya sabes, puede que ya no sean el hegemón al que aspiran ser. Pero sigue siendo la primera entre las grandes potencias en muchos aspectos, ¿verdad? Especialmente en la proyección de poder en todo el mundo. Así que resulta muy difícil para otros países tratar con Estados Unidos en materia de política exterior. Y creo que el gobierno ruso está extremadamente frustrado con esto. Es evidente por lo que hemos oído de Lavrov y Putin en las últimas semanas. Están frustrados. Creían que tenían un entendimiento con Trump tras la reunión en Alaska, no un acuerdo, ¿verdad? No hubo un acuerdo, pero sí un entendimiento. Y querían que ese entendimiento sirviera de base para cualquier arreglo diplomático del conflicto ucraniano, si es que algo así resulta posible en el futuro. Y Trump, al salir de Alaska, pues ya sabes, fue en la dirección completamente opuesta. Empezó a hablar de enviar Tomahawks y luego impuso sanciones a Rosneft y Lukoil, ¿verdad? Ya sabes, los rusos decían, pensé que habíamos hablado de esto, que teníamos un acuerdo. Y él respondía sí, pero luego hablé con estos tipos y me dijeron otra cosa. Y entonces, bueno, vale, las cosas no salieron como ellos decían. Ahora estoy volviendo en esta dirección, pero en realidad no tengo el poder de mover a mi propia gente, y mucho menos al régimen de Kiev, ni a los europeos, ni a los medios de comunicación tradicionales. En Estados Unidos hay personas dentro de su propia administración que no están de acuerdo con esto. Está el Estado profundo, el blob, como lo llamó Ben Rhodes, la burocracia permanente, o como se le quiera llamar, los servicios de seguridad, el Departamento de Estado, el Pentágono, incluso el complejo militar industrial, ¿verdad? Este es el consenso de política exterior dentro y fuera del gobierno. Y luego, evidentemente, la mayoría de ambas cámaras del Congreso,
de ambos partidos políticos no respaldan esto. Both political parties are not behind this. He's only got a fringe minority and Solo cuenta con una minoría marginal, y la que realmente detesta, Marjorie Taylor Greene. Por mucho que piense de ella, que no es gran cosa, fue la única persona que realmente alzó la voz sobre esto en la Cámara. Y él la ha alienado por completo, y ahora ella está dimitiendo o lo que sea en este punto. Así que, ya sabes, ambos partidos en ambas cámaras del Congreso están en contra de esto. Y además de eso, los medios también están en contra. Los medios, el cuarto poder, se llaman así por una razón, porque son un actor político principal. Han sido un motor ideológico, como un latigazo, durante todo este conflicto. ¿Por qué no has enviado esas armas? ¿Qué te pasa? ¿No crees en la victoria ucraniana? Quiero decir, literalmente ha sido así. Así que todos ellos están en contra de esto, además del régimen de Kiev, además de los europeos. Simplemente no tiene la fuerza de voluntad ni el capital político para imponer algún tipo de acuerdo que sí sería favorable a Rusia, porque los hechos sobre el terreno en realidad son favorables a Rusia en este momento. Y Putin lo dejó claro, no necesitamos esto. Estamos cumpliendo los objetivos de la operación militar especial sobre el terreno, y los cumpliremos militarmente. Puede que nos lleve un poco más de tiempo, puede que nos cueste, pero lo estamos haciendo y lo terminaremos. Lo llevaremos hasta el final, y no tenemos ninguna duda al respecto. De hecho, por eso no hay presión sobre nosotros para hacer compromisos desordenados. Somos nosotros quienes imponemos las condiciones. Puede que en este momento prefiramos realmente esa solución, pero ya sabes, no somos personas incivilizadas ni irracionales. Si podemos alcanzar nuestros objetivos, o al menos alguna interpretación de ellos, por la vía diplomática, estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que el resto de los BRICS, los grandes, ¿verdad? China, India, Brasil, Sudáfrica, están todos a favor de una opción diplomática, si tal cosa es posible. Así que intentamos presentarnos como los adultos en la sala, los estadistas veteranos, operando a otro nivel, sin jugar a esos juegos sucios, como dijo Ryabkov. Pero Rusia está extremadamente frustrada. Una de las razones, además de no cumplir y cambiar de opinión una y otra vez, es que Trump es en gran medida responsable de esa incoherencia, de esa inestabilidad. Pero además, el gobierno de Estados Unidos, en lo que respecta a Rusia, ha llegado cada vez más a comprender que Estados Unidos es diplomáticamente incapaz. Exacto. En parte, porque la administración Trump no tiene control sobre el gobierno estadounidense en un grado significativo, incluida la política exterior. Pero también, la forma en que los rusos están acostumbrados a hacer negocios diplomáticos con Estados Unidos y otras grandes potencias es un proceso muy serio, formalizado y riguroso. Se forman equipos diplomáticos, consultan, elaboran borradores de documentos, estos se revisan, y luego puede que haya algunos canales secundarios y revisiones. Es un proceso muy riguroso y formalizado. Y Putin volvió a subrayar este fin de semana que no se trata simplemente de así es como quiero hacerlo. Así es como siempre se ha hecho, y es la única manera de hacerlo, ¿verdad? Porque no podemos simplemente darnos la mano, guiñar un ojo y asentir en una sala llena de humo, ¿verdad? Ya sabes, una reunión informal así, eso no es aceptable para el nivel de política de las grandes potencias. En primer lugar, no confiamos en vosotros más allá de, bueno, no quiero decir más allá de lo que Putin podría lanzar, porque probablemente Putin podría, ya sabes, hacer un judo flip y lanzarlo un poco más lejos de lo que yo podría. Pero simplemente no pueden confiar en Estados Unidos o en Occidente. Así que requerirían un nivel aún mayor de control, formalidad y, ya sabes, algún tipo de mecanismo jurídico internacional que vincule a Occidente con lo que acuerden, personificado al menos por Estados Unidos, porque francamente no lo veo posible. Quiero decir, Estados Unidos se retira del
no sé, tratado sobre misiles antibalísticos, del tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio, del tratado de cielos abiertos. No quieren renovar el nuevo START. Se retiraron del JCPOA. Ya sabes, se reían por lo bajo todo el tiempo con respecto a Minsk, que estaba consagrado en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en el derecho internacional. ¿Ves lo que está ocurriendo con los altos el fuego negociados por Estados Unidos con Israel, mientras Israel bombardea Gaza todos los días? Quiero decir, no hay nada en lo que confiar, ninguna capacidad de confiar. Y de nuevo, para una diplomacia seria, ¿verdad? El nivel de profesionalidad, de precisión y de trabajo, la administración Trump simplemente carece de paciencia. Trump administration lacks the patience. It lacks the attention to detail. Carece de atención al detalle y de la capacidad profesional necesaria para llevar a cabo la diplomacia a ese nivel. Y eso es un problema real. No es solo un problema para Rusia, también lo es para el resto del mundo. Quiero decir, China debe de estar pensando ahora mismo, hay un acuerdo informal para poner en pausa la guerra comercial entre Estados Unidos y China, para dar un paso atrás, pero no es, en absoluto, un acuerdo definitivo. Y China tendrá que implicarse en esto. Ya sabes, con Estados Unidos también en algún momento. Y estoy seguro de que todo este proceso tampoco les está dando una sensación muy alentadora sobre la posibilidad de mantener negociaciones serias con Estados Unidos.